Amados hermanos, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Siguiendo esta línea que hemos venido estos días atrás, estos audios anteriores, acerca de las 4 cosas que un cristiano posee. Estábamos viendo que el cristiano posee la Escritura, la Biblia. Y vamos a referirnos un poquito con más detenimiento acerca del tema de la Escritura, de conocer la Escritura, de tener un conocimiento básico de ella. Creemos que como personas que han sido salvas sería apropiado que llegásemos a tener al menos un conocimiento básico con respecto a ciertos asuntos, tales como el hecho de que Dios existe, de que eres el creador y sostenedor de todas las cosas, de que Jesús es nuestro Salvador, el hecho de que somos pecadores, el hecho de que nuestros pecados han sido perdonados y el hecho de que tenemos la vida del Señor en nosotros. Cómo la Biblia llegó a existir, cómo fue transmitida de una generación a otra, cómo fue traducida y cuáles son sus diferentes versiones. Es muy importante saber quién es Cristo. ¿Él es Dios o es solo hombre? ¿Quién era Él en el pasado? ¿Y qué será Él en el futuro? Y creemos que es importante saber cómo se ha desarrollado el cristianismo sobre la tierra. ¿Cuál es la religión más antigua? ¿Cuál es la nueva religión? ¿Qué cosa es la iglesia católica o la iglesia católica romana? ¿Qué cosa es la iglesia griega ortodoxa, por ejemplo, la iglesia oriental? Debemos llegar a tener conocimiento básico de todos estos asuntos, por lo menos mientras vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimiento básico de estos asuntos. En este audio nos vamos a referir al origen de la Biblia. Veremos que la Biblia es la palabra de Dios. Es la explicación de Dios. Fue inspirada por Dios y su origen es Dios mismo. Todos los cristianos reconocen que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el hablar de Dios. Pero no es solo eso. La Biblia es Dios mismo que le habla al hombre en un lenguaje humano. La Biblia procede de Dios y contiene el hablar de Dios. Sin embargo, en ella Dios habla con palabras que son comprensibles para el hombre. Debido a que el hombre entiende únicamente el lenguaje humano y debido a que Dios desea hablarle, comunicarse con el hombre o comunicarle al hombre, Dios se ve obligado a usar un lenguaje que el hombre puede entender. Podemos comparar esto a la manera en que usamos el lenguaje apropiado para expresar nuestras ideas a un extranjero, por ejemplo. A pesar de que hablamos en un lenguaje extranjero, el contenido de ese mensaje sigue siendo nuestros pensamientos, lo que queremos comunicarle. Hay varios asuntos que son extremadamente cruciales en el universo. Podemos destacar tal vez 2 de ellos. El primero de ellos es la creación de los cielos y de la tierra por parte de Dios, lo cual comprueba que Dios existe. El hecho de que Dios creara todas las cosas comprueba en realidad su existencia. Y ese es el gran problema que tienen muchos que no quieren reconocer la existencia de Dios, por lo tanto no pueden reconocerle como creador. Todos reconocen que la creación del universo, la existencia misma del universo es un gran milagro. Aunque el universo es tan misterioso y grande, llegó a existir por medio de la creación y se sostiene y se mantiene unida por medio de Cristo. Este asunto tan importante comprueba la existencia de Dios. El segundo aspecto extremadamente crucial con respecto al universo es que el universo es el hablar de Dios. Por supuesto, Dios creó el universo. Sin embargo, si Dios simplemente usara el universo para probar su existencia, sería difícil para el hombre comprenderlo y creer. Por consiguiente, Dios vino a hablarle al hombre. La creación de Dios confirma la existencia de Dios, mientras que el hablar de Dios nos provee una explicación de Dios. Dios mismo se da a conocer por medio de su hablar. Por ejemplo, si alguien puede tener en su bolsillo, en su cartera o en su billetera, como quiera llamarle, algo, pero si no nos dijera qué cosa es, nosotros solo podríamos hacer conjeturas tratando de adivinar lo que tiene allí. Aunque algunos quizás pues acerten lo que tiene allí o adivinen prácticamente lo que tiene allí, otros estarán completamente equivocados.
Pero nadie podrá estar absolutamente correcto. Sin embargo, una vez que esa persona explica lo que tiene allí escondido, lo que tiene guardado en su bolsillo, en su billetera, en su cartera, nadie tendrá que adivinar, pues todos sabrán lo que tienen. De la misma manera también, la Biblia es una explicación. Sí, el universo es la creación de Dios, mientras que la Biblia es la palabra de Dios, la explicación de Dios. La creación es la obra de Dios y la palabra de Dios es la explicación o su explicación. Su palabra claramente nos dice de dónde provino el universo, cómo se viene desarrollando y cuál es su destino. Incluso nos dice detalladamente de dónde viene el hombre y hacia dónde se dirige. Esto es la Biblia. Todo aquel que realmente conoce la Escritura confesará que ella contiene las palabras que Dios habló para revelarse a sí mismo, para revelar el universo y toda la creación. E incluso nos revela cuál es la relación que la humanidad tiene con Dios. Dios es un Dios que habla. Él se revela a sí mismo al hombre por medio de su hablar. Quienes no conocen a Dios dirán que todas las cosas son realmente un misterio. Pero para los que conocemos a Dios, pueden entender su revelación porque tienen el Espíritu tanto por dentro, tenemos el Espíritu dentro y la Biblia afuera. El universo no es un misterio para nosotros y todo lo relacionado con el universo para nosotros es tan claro como el agua. Si Dios nunca hubiese hablado a la humanidad, entonces no podríamos saber cómo proceder mientras vivimos aquí en la tierra. En Hebreos 12, versículo 1 y versículo 2, la primera parte, ahí aclaro, dice Dios hablando. Hay una versión que lo dice así: Dios habiendo hablado parcialmente y diversamente en tiempos pasados a los padres por los profetas, al final de estos días nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo. Dios habló a los padres en tiempos pasados, pero ahora Él nos habla. Además, no simplemente que habló, sino que habla continuamente. Esto ciertamente es algo precioso y maravilloso. También la Biblia fue inspirada por Dios, todos los puntos que queremos mencionar. Algunos podrán preguntar, ¿cómo puede la Biblia ser la palabra de Dios? ¿No fue la Biblia escrita por hombres? Esto no es difícil de explicar. Por ejemplo, cuando alguien le llama a usted por teléfono y usted escucha su voz por el auricular, por el micrófono, ¿diría usted que usted está escuchando la voz del micrófono? No, todos sabemos que la voz que se escucha por ese micrófono, por ese auricular, es la voz de la persona que está hablando por la línea telefónica. Aparentemente la Biblia es la palabra de los hombres, pero en realidad es Dios mismo que habla en los hombres y por medio de ellos. En 2 de Timoteo 3:16, allí aclara: toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra esa o la frase inspirada por Dios significa dada por el aliento de Dios. La Escritura es la palabra que Dios infundió en los hombres por medio de su aliento y luego fue escrita por esos hombres. Ella contiene los pensamientos de Dios, los cuales fueron escritos en los hombres y luego comunicados por medio de los hombres. Podemos usar como ejemplo esas aplicaciones en los teléfonos para escuchar música o mensajes o enseñanza de predicadores. La voz que se exhala por el cantante o el predicador ha sido grabada y guardada en una memoria y luego se puede escuchar nuevamente a través de los dispositivos electrónicos. Todos sabemos que la voz y las palabras que son guardadas en esas memorias son exactamente iguales a la voz y a las palabras del cantante o del predicador o maestro. Lo mismo sucedió en el principio cuando Dios exhaló sus pensamientos para que estos fueran recibidos por los hombres y luego comunicados por medio de ellos. Todo escritor de las Escrituras confesaría con reverencia que lo que escribió no fueron sus propias palabras, sino las palabras de Dios. En el Antiguo Testamento se menciona frecuentemente que los hombres fueron inspirados por Dios. Recordemos a Balaam, quien fue un profeta perverso. Originalmente se había propuesto maldecir a los israelitas, pero luego comprendió que esto no dependía de él, porque cada vez que le abría su boca salían palabras de bendición en vez de palabras de maldición.
Estas no eran las palabras de él, no eran las palabras que él se había propuesto hablar. Al contrario, ellas fueron más allá de lo que él esperaba. Usted lee allí de lo que estamos hablando en Números, capítulos 23 y 24. De este modo nosotros podemos entender lo que significa ser inspirados por Dios. Dios habló por medio de los hombres al inspirarlos. Esto significa que el Espíritu de Dios viene sobre los hombres o vino sobre los hombres y escribió la palabra de Dios por medio de ellos. La Biblia fue escrita de esta manera. Hablando del origen de la Biblia, el origen de la Biblia es Dios mismo. Los escritores de la Biblia fueron aproximadamente 40. Algunos hablan de 42, pero bueno, entre ellos, algunos eran hombres preparados, hombres de la nobleza, de noble estirpe, como el rey David, mientras otros eran personas de una condición muy humilde, por ejemplo, el apóstol Pedro. Algunos eran pastores como Amós, otros eran muy cultos como Moisés, algunos eran muy sabios como Pablo y otras personas muy sencillas como el mismo apóstol Juan. Algunos vivían en palacios y otros en el desierto. Ellos estuvieron en Judea y algunos y otros estuvieron en Arabia. Todos tenían diferentes estilos, estuvieron en diferentes lugares y escribieron en diferentes épocas. Pero cuando juntamos todos sus escritos, ellos conforman la Biblia completa con una línea de pensamiento muy coherente. Esto nos muestra que la Biblia ciertamente fue producto de la inspiración de Dios. Dios mismo escribió una porción por medio de Moisés, después de cierto tiempo escribió otra porción por medio de Isaías, más tarde escribió por medio de Jeremías y después lo hizo por medio de Daniel. Finalmente escribió por medio de Juan. Hubo por lo menos 40 escritores, pero todos ellos escribieron bajo la inspiración divina durante un periodo de más de 1500 años. El primer libro fue escrito por Moisés, aproximadamente 1500 años también antes de Cristo. Y el último libro fue escrito por el apóstol Juan entre el año, algunos hablan 95, 96, 94 después de Cristo. Unos 1500 o 1600 años después que fue escrito el primer libro. Toda la Biblia se compone de 66 libros. Estos libros fueron escritos en diversos lugares, tales como decíamos hace un rato, Palestina, Roma, Éfeso. Sin embargo, algunos fueron escritos, aunque ellos fueron escritos en tantos lugares durante un periodo de tiempo tan largo y por medio de tantas manos, después que fueron compilados formaron la Biblia completa, en lo cual todos los pensamientos coinciden. Esto es una prueba muy completa de que verdaderamente el origen de la Biblia es Dios mismo. En el próximo audio vamos a ver la manera en que la Biblia fue transmitida. Gracias y paz, mis hermanos.